Bueno, pues en nombre del profesorado, quienes integran la práctica articulada, el profesor Oscar Lemus Marín, del grupo 2419 y el grupo 2411, el Marco Antonio Osorio Orozco, y el grupo 2611, les damos la más cordial bienvenida. Primordialmente, agradecemos todo el apoyo de las autoridades de la ENS, en particular, y quien nos acompaña y nos hace el honor en este día en la mesa, la licenciada Eunice García Zúñiga, secretaria académica, la licenciada Norma Angélica Morales Ortega, jefa de la División de Estudios Profesionales, y sobre todo también al equipo del Departamento de Prácticas, quien estuvo apoyándonos y fue parte de todo este engrane para que nosotros podamos estar el día de hoy. Y muy también importante, el interés y la disposición de nuestras expertas invitadas, Marta Juárez y Ana Lidia Lara. En un momento se incorpora Ingrid Baño. Y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de responder a nuestra invitación. En particular también a los grupos que invitamos, como fue el grupo 2811, el grupo 2814, el grupo 2812 de la maestra María de la Luz Eslava Laguna. Gracias, maestra, muy buenos días. Es un gusto reencontrarnos en este espacio nuevo, el poder compartir un poco más de 3 años del inicio de una articulación que se ha fortalecido a partir de hace más de 3 años. Hace 6 meses nos vimos de manera virtual y ahorita podemos coincidir de nuevo en estos espacios de la academia. Así seguimos construyendo, seguimos compartiendo el interés por visibilizar las problemáticas sociales, en particular desde la perspectiva de género, de interseccionalidad, y me gustaría ahora cederle la palabra a la licenciada Eunice García Zúñiga. Buenos días a todas las personas que estamos reunidas en este recinto y también a quien nos sigue o sigue este evento a través de las redes sociales. Agradecer el que estén aquí, agradecer a los 3 grupos de la práctica escolar y, como ya mencionó la maestra María Elena, se han estado encontrando, se han estado articulando, y que este sea un espacio de reflexión, pero también de construcción conjunta, como lo han venido haciendo ya desde hace 3 años. Que este encuentro, porque además también no solamente es volvernos a encontrar, sino volvernos a encontrar en un espacio físico que nos va a permitir interactuar de manera diferente y seguir construyendo el pro de los derechos de todas las mujeres. Y bueno, y que en esta ocasión este es un derecho que nos permite tomar decisiones a las mujeres. Y bueno, pues enhorabuena, equipos de trabajo, profesoras, profesores que hoy han conjuntado todos los esfuerzos, y agradecer también a nuestras ponentes, expertas, pero que también desde la parte teórica, pero también desde la parte práctica, que nos ayudarán a visibilizar de otra forma, pero también para entender cómo intervenir, cómo hacer más profundo el trabajo social en estos aspectos. Pues enhorabuena, equipo, y felicidades también Departamento de Prácticas. Escuchamos ahora las palabras para inaugurar el evento de la licenciada Norma Angélica Morales Ortega. Gracias. Sí se escucha. Gracias. Saludos a la maestra que me acompaña, la maestra fundamental, la maestra Eunice García Zúñiga, secretaria académica, licenciada María Juárez Pérez, Baños, y a la licenciada Ana Lidia Lara López. Dejamos un saludo de la maestra Marta Juárez, directora de la Comisión de Social, agradeciendo el trabajo de organización de este evento, pues principalmente al profesorado, la maestra Marilena Beltrán, el maestro Marco Antonio, maestro Oscar Lemus Marín, muchas gracias por su al
¿verdad? Y de que definitivamente me oyeron todo el speech anterior, ¿o lo recuerdo? Bueno, estuvo buenísimo, yo no sé cómo fue posible que no lo escucharan, pero solamente es para agradecer a todos los que estamos aquí presentes el haber convocado este acto de manera presencial. Les decía que después del contexto que acabamos de pasar, estos espacios de reflexión cara a cara, que es parte de la esencia de nuestra disciplina, son muy enriquecedores. Y en esta ocasión ustedes tendrán el privilegio de escuchar la participación de las ponentes expertas en el marco del 15 aniversario de la aprobación del ILE, desde todos los aspectos del jurídico, de legal y de salud, y por supuesto la transversalización de lo social. Vamos a dar por inaugurado este evento, siendo las 11 de la mañana con 21 minutos. El foro Reflexiones respecto al 15 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres en interrumpir legalmente su embarazo en la Ciudad de México, una conquista y un logro, gracias a la lucha que todas hemos hecho en este marco de este aniversario. Muchísimas gracias y pues, maestra, adelante y mucho éxito en el trabajo del día de hoy. Bueno, pues les agradecemos mucho a la maestra Misa y a la licenciada Norma Morales por participar en este evento y por darnos esta bienvenida tan grata en esta ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estábamos platicando acerca del placer que es volvernos a encontrar y volver a tener la oportunidad de seguir construyendo y de seguir compartiendo esta visión desde las problemáticas sociales en relación con la perspectiva de género. En este sentido, pues para el alumnado y para profesionales en trabajo social, espacios de reflexión como ya comentábamos, nos permiten posicionar la necesidad de plantear el aborto como un tema de salud pública, como un tema de derechos humanos y de justicia social. También espacios como estos ponen sobre la mesa la posibilidad de contribuir a que el aborto seguro sea reconocido y garantizado como un derecho de todas las mujeres y que a su vez va a otorgar otros derechos como el derecho a la vida libre sin violencia, a la autonomía reproductiva, entre otros. El aborto es un procedimiento realmente muy seguro cuando se practica en las condiciones adecuadas, con el personal capacitado, con las tecnologías y con la información necesaria. También, al mismo tiempo, se convierte en un servicio de salud esencial y que al tiempo de no realizarse puede ocasionar graves afectaciones en la vida de las mujeres y en la salud mental. El 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización del aborto a la semana 12 de gestación, por elección de la mujer independientemente de las razones detrás de su decisión. Desde esta fecha se han registrado más de 247,000 procedimientos y ninguna muerte. Es así que la Ciudad de México se ha vuelto un referente y este foro nos convoca a conversar, a reflexionar, a pensar en cuáles han sido los aprendizajes, los avances, obstáculos, y es por eso que tenemos ahora a esta mesa tan enriquecedora. Les platico un poquito la dinámica. Cada una de nuestras expertas invitadas tendrán 25 minutos. Al finalizar las 3 participaciones, daremos un espacio para preguntas y respuestas, para que ustedes vayan a mirar. Dependiendo del tiempo y del número de preguntas, verificaremos el número de rondas. Nuestra primer ponente el día de hoy es la licenciada Marta Juárez. Marta Juárez es bibliotecóloga egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha cursado el diplomado Población y Equidad en un mundo cambiante en el Colegio de México, otro sobre derechos sexuales y reproductivos en el Centro de Investigación y Docencias Económicas. Cursó el taller sobre presupuestos públicos de la organización Budget International y realizó una estancia para cursar un diplomado en liderazgo en el Global Steinem Leadership Institute en Washington, D.C.
Durante la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue nombrada titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, que tiene como objetivo realizar estudios e investigaciones sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de México, con el fin de ofrecer asistencia técnica a las actividades legislativas en derechos humanos de las mujeres en el Congreso, cargo que ejerce desde enero de 2019. Durante 2 décadas anteriores, participó en acciones de incidencia ciudadana en legislación y política pública, desde organizaciones civiles como Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación MIDI, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y el Grupo de Información en Reproducción Elegida KIRI, desde el cual participó en el proceso de despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal. Sus principales áreas de trabajo han sido los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en derechos sexuales y derechos reproductivos, participación política de las mujeres, transparencia y rendición de cuentas y presupuestos públicos con enfoque de género, entre otras. Formó parte de la red Ciudad Feminista, que participó de manera activa en el proceso de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México. Ha sido consejera consultiva del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y ha colaborado como asesora legislativa en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Marta, muy buenos días, bienvenida. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a las maestras Norma Angélica Morales, Marilena Beltrán, gracias, Eunice García y al otro maestro que convoca a este foro. Pues primero que nada agradecerles a ellos y a ustedes como el alumnado de la Escuela Nacional de Trabajo Social que estemos presentes en este foro para hablar de las reflexiones 15 años después de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Pues es muy relevante esta plática, me parece, porque ahorita que caigo en cuenta, pues ustedes eran niños y niñas cuando ese proceso se dio en la Ciudad de México, ¿no? Tendrían 5, 6, 7 años acaso, y por tanto debe de serles algo bastante ajeno y bastante pues difícil de entender por qué estamos hablando de una situación que se dio hace 15 años en la que ustedes eran apenas unos infantes. Sin embargo, pues este hecho es uno de los ejercicios de cambios legales en el país, en la Ciudad de México, que tienen una trascendencia muy importante para generaciones futuras, me refiero de cuando ustedes eran niños, ahora que son jóvenes, y otras mujeres que han pasado y sido beneficiadas por esta ley, y sobre todo, diría yo, por una de las pocas políticas públicas exitosas en nuestro país que ha permanecido en el tiempo, con sus altas y bajas, pero en términos generales, una buena política pública que se ha aplicado. Entonces, bueno, preparé una presentación, si me pueden ayudar a pasarla. Aquí les traigo nada más como un ejemplo la foto de una portada de este 24 de abril de 2007, en donde el encabezado de la prensa ese día es: se aprueba la Asamblea Legislativa la despenalización del aborto con esa votación. Voy a quitar este porque 46 votos contra 19, y lo relevante de esos 46 votos es que fueron de los diferentes grupos parlamentarios que conformaban la Asamblea Legislativa en ese momento. Es decir, fue una aprobación diversa de grupos parlamentarios diversos. Y Leticia Bonifaz, que ahora es una representante de México del Comité de Expertas de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, que se conoce como la Carta de los Derechos de las Mujeres a nivel internacional, pues señaló muy acertadamente, me parece, que es un logro histórico de las mujeres. Entonces, bueno, ¿qué cambios se hicieron en aquel entonces? Se modificó el Código Penal y se modificó la Ley de Salud. Lo relevante del cambio legislativo en el Código Penal, probablemente ustedes saben que un Código Penal es el libro que a nivel nacional y en una entidad en un país sanciona las conductas que se consideran delitos, es decir, aquellas acciones que se considera que atentan contra los bienes de la sociedad, contra las personas que integramos la sociedad. Entonces el Código Penal es ese libro que dice cómo el Estado va a castigar a las personas que infringen ciertas normas que afectan a la ciudadanía. Algo muy relevante que sucedió después de una discusión amplia de meses, las primeras iniciativas se presentaron en noviembre
del 2006 y finalmente se aprobó hasta abril de 2007 la reforma, es que se determinó que en este Código Penal se iba a definir el aborto como delito, como esta sanción a la que el Estado tiene derecho de castigar a las mujeres, en este caso a las personas que participan en este acto, que se iba a considerar delito a partir de la semana 13. Es decir, que de la primera semana de gestación, de la semana 0 a la semana 12, no iba a ser un tema de ámbito penal, de persecución penal, sino que iba a ser una posibilidad que estuviera, digamos, en ese plazo hasta las 12 semanas, que no sea considerado un delito. Con lo cual, esto pues permite un gran avance jurídico y conceptual respecto al tema del aborto que desde que existen en el 19 los códigos penales en esa entidad, pues había sido considerado un delito. En este caso se dice que se elimina el tipo penal de aborto hasta la semana 12 y mantiene con las otras razones que más allá de las 12 semanas las mujeres, por las cuales las mujeres pueden acceder a un aborto de manera legal, que son afectación a la salud, malformaciones congénitas graves del producto, inseminación artificial no consentida, algún accidente, conducta culposa y los casos de violación sexual. La siguiente, por favor. También se da un cambio en la sanción penal después de las 12 semanas, si se comete el delito, si se justifica que hay un delito, pero se da una sanción penal de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad. Se sanciona, lo que es muy importante, cuando el aborto se ha cometido en contra de la mujer, cuando no exista la voluntad de la mujer y se conoce como aborto forzado. Algo muy importante que desde el Código Penal se dice que los médicos deben de proporcionar información verídica, veraz, oportuna sobre los procedimientos y ofrecer información sobre las alternativas para que las mujeres embarazadas que solicitan el servicio puedan tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Esto es algo muy relevante porque entonces se empieza a quitar el estigma desde la ley que la decisión sobre el aborto es una decisión irresponsable y se obliga a los entes del Estado, a los funcionarios del Estado, a dar información para que las mujeres puedan tomar decisiones de manera libre, informada y responsable sobre un proceso reproductivo que es de suma importancia para sus vidas reproductivas. La ley de salud evidentemente regula que el gobierno de la ciudad debe proceder a los servicios de interrupción del embarazo de forma gratuita y en condiciones de calidad. También marca un plazo, en este caso 5 días, y señala que los médicos no pueden ser objetores de conciencia sin referir a las mujeres a otro médico que no sea objetor de conciencia y les garantice el acceso al servicio. Este es un tema que vamos a ver más adelante, también es uno de los temas que se han considerado y han consistido en una de las objeciones justamente de los límites para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y se indica que la objeción de conciencia puede aplicarse a título individual, el médico que no quiere hacer el aborto pero tiene que referir a otro que sí, y señala que las instituciones como tales, los hospitales, los servicios médicos no pueden declararse institucionalmente objeción de conciencia y que siempre debe de haber personal que atienda a las mujeres. Posteriormente, en el año 2017, la Ciudad de México tiene por primera vez una constitución política y en esta constitución local hay un par de artículos en la parte de ciudades y libertades donde se reconocen los derechos reproductivos y se señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada a tener hijos o no tenerlos, ¿no? Lo cual también es un hecho revolucionario porque hasta ahora prácticamente en la legislación nacional siempre se habla del derecho a tener hijos como, cuando no, pero aquí se dice o no tenerlos, lo cual también es muy significativo porque va cambiando de manera sencilla o de manera gradual, más que sencilla, esa percepción de que las mujeres estamos destinadas simbólicamente y necesariamente a la procreación y la maternidad. Bueno, pues también están vinculados los servicios públicos de salud en relación a los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución y posteriormente en 2021, ya voy a estar, como yo lo estoy viendo aquí en mi pantalla, se me olvida decir, en la Ley de Salud 2021, este Congreso de la Ciudad de México ya refuerza el capítulo de derechos sexuales y reproductivos, respeta lo que ya estaba del 2007, se incluye prestar el servicio en los centros de reclusión, la interrupción del embarazo, se incorpora la referencia a la norma 046, que es la que debe de regir al servicio público para atender
casos de mujeres que solicitan abortos por motivo de violencia sexual, como resultado de violencia sexual. Se dice que el servicio tendrá un carácter universal, gratuito, sin condicionamiento, y la interrupción legal del embarazo se define como un servicio básico de salud. También se agregan dos conceptos, la siguiente por favor, que son interrupción legal del embarazo, que es esta situación que viene desde el 2007 hasta la semana 12 de gestación, y se añade el concepto de interrupción voluntaria del embarazo, que se refiere a principalmente el acceso a los servicios en casos de violación sexual sin un plazo y vinculado a esta norma 046 que les comento, que es la que regula la atención a víctimas de violencia sexual a nivel nacional desde los servicios médicos. La siguiente, por favor. De manera muy rápida, porque les dejo ahí la liga, la presentación también se las dejo a sus profesoras, a sus profesores, para que si les interesa puedan consultarlo. Solamente me interesa notar, como ya había mencionado la maestra Beltrán, que hay a 2022 el ejercicio de 247.410 solicitudes y ejercicio de interrupción legal del embarazo. Si ustedes ven, en 2007 de abril a diciembre se aplicaron 4.799 procedimientos y en 2022 3.214 a la fecha, y en el año de la pandemia pues disminuyó a 11.269, y uno de los años en que ha habido más interrupciones pues es en el 2014 con 20.500 interrupciones. Entonces, bueno, básicamente esta política pública, que es importante decirlo, se aprobó el 24 de abril en la Asamblea, se publicó en la Gaceta Local 2 días después, y el 27 de abril de ese mismo año ya se estaba la Secretaría de Salud brindando los servicios para las mujeres que solicitaran este servicio. Aquí están los estados de donde proceden, porque no solamente han tenido este acceso mujeres de la Ciudad de México, sino de otros estados. El Estado de México es de donde más provienen, pero también de Baja California Sur, de Colima, de Oaxaca, de Hidalgo, de Sinaloa, que son estados que ahora ya han despenalizado esta práctica de manera similar a la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Tenemos que los grupos de edad están básicamente las que mayor solicitan este servicio, entre los 18 años de edad y los 34 años de edad, y en menores grupos de edad hay mucho menos solicitud de servicios. Entre 11 y 14 años seguramente están vinculados a violencia sexual, y también disminuye conforme las mujeres son de mayor edad. Es decir, en este caso, ustedes como mujeres jóvenes en pleno ejercicio de su libertad sexual, de sus derechos sexuales, y en la posibilidad de requerir alguna interrupción legal del embarazo, pues están en este grupo de edad justamente que coincide con los datos que tiene la Secretaría de Salud. La siguiente, por favor. Pues aquí les dejo el dato. La mayoría están siendo estudiantes, empleadas o comerciantes, y se dedican al hogar, ¿no? En mayor circunstancia. La siguiente, por favor. Y también el dato de las semanas de gestación. Se permite la interrupción hasta la semana 12 de manera voluntaria, libre, sin que sea considerado delito. Sin embargo, con la experiencia de estos años, cada vez más se practican los abortos hasta la semana 8. Bueno, no es que se practiquen hasta ahí, sino que la mayoría de los casos se resuelven hasta la semana 8, y de ahí va disminuyendo la semana 10, 11, 12. Es decir, antes de ese plazo las mujeres están accediendo a este servicio, y con los tratamientos que se están dando, la siguiente por favor, están accediendo de manera temprana en términos de las semanas de gestación. Está el número de hijos. Algunas mujeres tienen hijos, la mayoría no tienen hijos, algunos uno, algunas dos, y algunas pues no se especifican estos datos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, esto es una mirada muy rápida de la situación de la Ciudad de México a 15 años. Hoy hay un foro, hoy y mañana, que organiza la Secretaría de Salud y organizaciones civiles para hablar de los avances, de los retos, así que esta charla es apenas un esbozo de todos esos avances y todos los desafíos que tenemos por delante. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, quiero comentarles que después del 2007, evidentemente hubo una reacción contraria a este derecho que se ganó en la Ciudad de México para las mujeres y para las personas en general,
médicos, enfermeras, personal de salud que participaban en este proceso, y también hombres que acompañan a las mujeres en esta situación, ¿no? Hubo una reacción muy virulenta entre 2008 y 2010, y 21 estados de la República, en vez de ir en el sentido de despenalizar y replicar la reforma en la Ciudad de México, modificaron las constituciones locales en sus entidades para buscar bloquear la posibilidad de que en estos estados se diera esa reforma. 21 estados tienen, o tenían porque ya hubo cambios, esta figura de proteger la vida desde el momento de la concepción o fecundación. Entre esos estados están Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, que lograron por diferentes mecanismos presentar controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad en la Corte, y el caso de Sinaloa, que en 2021 la Corte resolvió una sentencia sobre este tema, que lo vamos a ver de manera muy rápida en un momento. 11 estados no tenían esta figura, y que son estos que están del lado derecho: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo. Señalo Hidalgo porque Hidalgo ya despenalizó el aborto en el año pasado. La que sigue, por favor. Y tenemos estos avances en 7 entidades. Además de la Ciudad de México, tenemos Oaxaca en 2019, Hidalgo en 2021, Veracruz en 2022, Baja California en 2021, Colima en 2021 y Sinaloa en 2022. Sinaloa la coloco en rojo porque se aprobó con una intención de los legisladores de que fuera más progresiva, pero ahí se cometió un error de técnica legislativa, como le llaman en los congresos, que redactaron mal la definición del tipo penal de aborto y lo confundieron con la acción, con la interrupción legal del embarazo, lo cual tiene dificultades para el entendimiento pleno del derecho por parte tanto de las mujeres que puedan solicitar en el estado de Sinaloa como para los médicos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, señalaron interrupción legal del embarazo como la interrupción anticipada de la gestación, y eso no es el aborto. O sea, sí puede ser el aborto, pero no únicamente, también pueden entrar ahí partos prematuros, emergencias obstétricas y este tipo de cosas que no son aborto y que pueden confundirse en la ley. Y en materia penal, la materia penal debe ser muy clara: qué es el delito, cómo se sanciona, a quién se aplica y de qué manera. Entonces, en Sinaloa tenemos un problema que tenían buenas intenciones las y los legisladores, pero al final resultó como un problema. Y en Colima hay una novedad porque se agregaron ciertas causales que dicen que cuando una autoridad niegue el aborto previo a las 12 semanas, la mujer podrá solicitar el aborto, o cuando el personal de salud omite informar sobre el derecho de la interrupción en ese plazo de las 12 semanas. Esto porque también se ha visto que puede haber dilaciones en algunos casos, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, solamente señalar que no todas las reformas son idénticas a la Ciudad de México, es la base, son similares, pero en algunos, por ejemplo, Oaxaca y Veracruz no se reformaron las leyes de salud. En Baja California se modificó la ley de víctimas, la ley de violencia, perdón, y en Sinaloa la Constitución local y el Código Civil, porque tenía esta figura de la protección a la vida desde el momento de la concepción, y entonces se han modificado esos apartados de esas leyes. La que sigue, por favor. Quiero señalarles que además del avance legislativo en los congresos locales en la Ciudad de México y los congresos estatales, y varias iniciativas que se han presentado y no han prosperado en otros congresos estatales, al mismo tiempo, desde 2007 a 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido diferentes juicios, lo que se le llama judicialización de un derecho, que implica que los actores involucrados, legislativo, ejecutivo, nacionales o locales, federales o estatales, impugnan ante la Corte con una demanda algún cambio legislativo en el que les parece que se están violando derechos. Y entonces la Corte, como autoridad máxima en materia judicial, ha determinado varias sentencias, varias acciones de inconstitucionalidad, varias controversias que nos han llevado a que en 2021 finalmente la Corte, en septiembre del año pasado, resolvió con 10 votos de 11, es una unanimidad prácticamente. La Corte se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes, lo cual también es una novedad en el discurso, a decidir sobre un aborto, sobre un embarazo, sin enfrentar consecuencias penales. Es decir, por primera vez se dice en nuestro país que criminalizar de manera absoluta el aborto es inconstitucional. Y esto es muy importante porque a partir de esta sentencia de la Corte, pues los estados que mencionaba antes de
Baja California, Colima y Sinaloa, pues sienten respaldados para hacer las reformas que hicieron, ¿no? En este caso de 2021 de Coahuila, que fue la que se resolvió la acción de Coahuila, también la reforma de Coahuila, que fue impugnada, decía que las mujeres que recurrían a un aborto voluntario no debían recibir asistencia médica, es decir, o sea, háganle como puedan, si están en una emergencia obstétrica, si tienen complicaciones, si ustedes deciden interrumpir su embarazo, pues es su responsabilidad. El Estado no tiene por qué atenderlas ni brindarles servicios de salud. También señalaba de manera incorrecta una pena menor para el delito de violación entre cónyuges. Imagínense, si estás unida en pareja, en concubina, parejas civiles, es menor la violación que si no es tu pareja la que te viola, ¿no? Entonces era discriminatorio contra las mujeres. La siguiente, por favor. Una segunda resolución que hace la Corte en este año es sobre el caso de Sinaloa, que tiene que ver con estos 21 estados que les digo que protegieron o que pretendieron protegerse de la eventual despenalización del aborto, metiendo en sus códigos, en sus constituciones locales, el derecho a la vida desde la concepción. También en septiembre de ese año la Corte definió que esta figura de la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no es facultad de los congresos estatales. Primero, que no hay manera de definir en qué momento empieza la vida humana, y menos el concepto de persona humana jurídicamente hablando, y que en dado caso la definición de persona con derechos, persona humana, persona viva nacida, persona nacida, y su titularidad de derechos como persona, es una facultad del Congreso de la Unión a través del Constituyente para cambiar esa definición de persona. En efecto, algunas leyes reconocen derechos del nasciturus, como la herencia, por ejemplo, como el cuidado, como el derecho a la salud, pero es mediante la vida de las mujeres cuando están embarazadas que se da este proceso de cuidado al derecho a la vida y la salud del embrión feto que está en el vientre mujer. Entonces la Corte dijo, esto no es materia de los congresos locales, no es su competencia, por lo tanto, y tampoco es facultad de estos definir el origen de la vida humana. La que sigue, por favor. Por último, señalarles que la Corte también resolvió en ese mes que trabajaron arduamente los ministros y ministras, que la objeción de conciencia, como había sido reformada en la Ley de Salud del 2018, no era constitucional. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado dio una definición de objeción de conciencia absoluta que no protegía el derecho de las personas, en este caso no solamente pero principalmente de las mujeres que limitaban el servicio de interrupción del embarazo, porque no estaban garantizados los límites en que aplicaba la objeción de conciencia, ni estaban los lineamientos que garantizaran que las instituciones de salud deben de brindar servicios y que la objeción de conciencia solamente puede ser personal. Entonces la Corte también determinó que esto es inconstitucional y les decía que la objeción de conciencia ha sido, inclusive en la Ciudad de México, uno de los principales obstáculos que los servicios públicos de salud han enfrentado para garantizar el derecho de las mujeres. Gradualmente, a lo largo de estos 15 años, con el cambio de procedimientos, con el acceso a medicamentos y demás, pues ha dejado de ser un problema, pero desde los grupos antagónicos al derecho a decidir, pues la objeción de conciencia se considera como uno de las propuestas que ellos hacen para limitar este derecho de las mujeres. La que sigue, por favor. También se ha visto la despenalización en otros países, en Argentina, en Chile, en Colombia. Los procesos de cada uno son interesantes, es lo que se ha llamado la marea verde. En Colombia, gracias, es interesante que se abre un plazo de 24 semanas para la interrupción. En el caso de Chile es interesante que se hace a través del proceso constituyente, que cambia la constitución chilena desde que está vigente la constitución que instauró Pinochet y que ahora mediante un referéndum ha sido cambiada y transformada como un constituyente y que deberá de ser aprobada finalmente en junio de este año y que incluye este reconocimiento de los derechos sexuales y el derecho al aborto de las mujeres en la constitución chilena. La que sigue, por favor. Y bueno, para ir cerrando, me quedan unos minutos, ubicar ciertos desafíos en este contexto actual. Pues nos quedan 25 estados en el país para transformar el Código Penal, los códigos penales y garantizar los servicios de salud. Es muy importante reconocer que la composición de los congresos de las elecciones del año pasado pues fueron importantes, la mayoría está
tanto en gobiernos ejecutivos como con mayorías legislativas en el grupo parlamentario de Morena, en el partido Morena, y por lo tanto es factible que estas reformas continúen en algunos estados. Dado el caso de Sinaloa, que se hizo ahí medio bolas en engrudo, pues hay que tener cuidado con la definición de la definición de aborto, los plazos, la garantía del acceso a los servicios de salud, tener en cuenta que por ahí el titular del Ejecutivo anunció una consulta popular que por fortuna no se ha realizado para consultar sobre si esto debe ser o no ejercido, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos. También tenemos que deben de cumplirse las causales que no son delitos en los códigos penales, que en todos los casos por lo menos es violación, que existe la norma 046 para atender estos casos, la Ley General de Víctimas. Sin embargo, pues si revisamos la información, muy pocas mujeres han accedido a nivel nacional en los diferentes estados a esta posibilidad de aborto. En el caso de violación, 27 abortos por año en los estados, ¿no? Está también pendiente la revisión de un código penal único, de la revisión y cambio en la ley de salud de la objeción de conciencia una vez que la Corte resolvió la controversia, y quedan pendientes otros casos en la Corte de Veracruz y Nuevo León, y señalarles que también la herramienta que se llama alerta por agravio comparado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se usó en Veracruz, sirvió de mucho para que avanzara un poco el tema de la despenalización en Veracruz. Digo un poco porque está el Código Penal, pero no está claramente la manera en que se va a garantizar los servicios de salud. Finalmente, señalarles que entre los retos, los grupos conservadores no se detienen, no están conformes con estos avances, han matizado su discurso respecto a no reconocer los derechos de las mujeres a ejercer este derecho de la solicitud de la interrupción del embarazo, y han propuesto, por ejemplo, ahora una ley de los derechos de la persona no nacida en la Ciudad de México. Es una ley que no tiene posibilidades de pasar, pero que continúan en esta batalla jurídica, discursiva, ideológica para reconocer los derechos a las personas no nacidas. Ya les mencionaba que en el caso de Sinaloa, la Corte determinó que no es factible definir el momento de inicio de la vida humana, que no hay manera de definir qué es una persona humana, y que en dado caso esa definición jurídica de la persona humana y sus derechos se hace a través del Constituyente General, a través de la Constitución de la Cámara de Diputados y de Senadores, y que no es competencia de los códigos de los congresos locales, perdón. Entonces, bueno, esta iniciativa por varias razones no tiene posibilidades de avanzar, pero solamente quería señalarla para que vean que la batalla ahí está presente, y que a pesar de que el ejercicio de las mujeres está siendo constante día a día en la Ciudad de México y ahora gradualmente en algunos otros estados, pues no es un derecho como ningún otro ganado de manera permanente, y pues que hay que estar atentas para que esto pueda ser vigente para ustedes y todas las demás generaciones que vengan. La siguiente, por favor. Pues esas son unas imágenes nada más ahí sobre este tema de la marea verde, que muy probablemente ustedes han participado en alguna marcha en México o en otro país, y que masivamente, por fortuna, las jóvenes de este país han salido a las calles y han formado un montón de colectivos para atender y defender estos derechos. Muchas gracias. La última, por favor, ahí se quedan los datos, por si quieren alguna mayor información, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Juárez. Bueno, únicamente rescatar ciertos puntos. Cabe recordar que el aborto en México está regulado a nivel estatal en los códigos penales de cada entidad federativa, por eso tiene importancia en la lectura de cuáles son las causales, las definiciones. En este caso, el primordial papel de actores, como en este caso el Poder Legislativo, lo que nos mencionas y pones también sobre la mesa, el criminalizar el aborto en la materialización de la idea que la maternidad es una función obligatoria de las mujeres, idea que va a permear la cultura y sobre todo también de interés las instituciones del Estado, y que representará una violación a los derechos humanos. Obstáculos como la objeción de conciencia, la experiencia de otros países, y también la importancia de orientar a los estados en políticas públicas y cambios en el marco jurídico. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a nuestra siguiente invitada,
Ingrid Baños Guerrero. Es sexóloga especialista en prevención y atención del abuso sexual infantil, certificada en atención del abuso sexual infantil, CERCOVI y Escudo de la Dignidad, psicoterapeuta y educadora sexual, psicoterapeuta sexual y clínica, maestra en sexualidad y equidad de género, maestra en psicoterapia humanista, diplomada en atención del abuso sexual infantil por Fundación Paz y diplomada en embarazo infantil forzado por Clavel. Fue directora del DIF municipal de Pachuca durante el Consejo Municipal Interino 2020, autora de diversos textos para la prevención del abuso, coautora y coordinadora en proyectos de atención a las violencias sexuales. Actualmente es presidenta y fundadora de Yo Te Creo, por una niñez libre de violencias sexuales AC, activista por el derecho a decidir de las mujeres, adolescentes y niñas, integrante de colectivas y grupos feministas, impulsores de la iniciativa para la despenalización del aborto en Hidalgo. Ingrid, muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha bien ahí, verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias a esta maravillosa escuela a la que ya le tengo cariño un poco por todo lo que me ha platicado mi querido colega y amigo el maestro Oscar Yáñez Marín. Y agradezco la invitación, querido Oscar, que a través de ti recibí de esta maravillosa casa de estudios. Estoy muy contenta de compartir con ustedes, que si bien, como ya lo dijo Marta, que yo ya no sé si darles mi ponencia o sentarme a anotar todo lo que dijo Marta, porque estuvo buenísimo. Pues si bien ustedes estaban muy chiquillas, muy chiquillos, muy chiquilles, pues también son las nuevas activistas, ¿no? Son las activistas del hoy, del presente, las que nos están enseñando a nosotras cómo se hacen las cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no soy abogada, yo soy sexóloga, soy activista. Una forma de activismo es, bueno, el que yo hago, pero pues también el activismo es pues sentarnos en las aulas a politizar, a problematizar, levantarnos, contestarles al profesor, ¿no? Y decirle, oiga, profe, eso que usted está diciendo de la interrupción del embarazo no es así, ¿no? Entonces, esa es otra forma de activismo y esa es otra forma de cambiar y de transformar realidad. Entonces, bueno, pues si me pasan la siguiente, por favor. Y si me dicen cuando ya me esté comiendo el tiempo para no comerme el tiempo de mis compañeras. Pues miren, la historia de la despenalización en Hidalgo, que es donde yo vengo, la vamos a recorrer como de 25 años para acá, aunque obviamente creo que todas sabemos que nuestras ancestras hicieron una gran lucha. A lo mejor no salían en las portadas de los periódicos, ni salían a marchar como lo hacemos ahora, pero estaban haciendo su trabajo de formas diferentes, resistiendo a la violencia desde sus espacios. Entonces, pues no quiero dejar de nombrar a compañeras queridas, activistas, por ejemplo, la doctora Carmen Rincón, que ganó la primera demanda por violación de los derechos sexuales y reproductivos en el país, que además estuvo en el Cairo y recibió una disculpa pública por la violación a sus derechos sexuales y reproductivos, y que acaba de sacar, junto con Elvira Hernández Carballido, que es una investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un libro buenísimo que se llama Justicia para Carmen. Búsquenlo, está en Amazon, para que vean un poquito de la historia de la despenalización en mi estado. Y pues bueno, en 1992 se hace una movilización muy grande, porque pues no se había visto que una mujer saliera a las calles y dijera, violaron mis derechos sexuales y reproductivos. O sea, ellos preguntaban, entonces, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué son derechos sexuales y reproductivos? ¿De qué nos estás hablando? Y entonces de ahí hasta 2001 se presenta la primera iniciativa para la despenalización por el grupo CIWAT, con dos activistas que fueron justamente Carmen Rincón y Otilia González, y en 2007 se vota una iniciativa por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias del Estado, que bueno, pues obviamente incluía la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando había malformaciones congénitas, cuando existía el riesgo de salud o de muerte de la mamá, pero sobre todo lo que en Hidalgo le llamamos el candado. Yo ahorita les voy a decir por qué es importante el candado, porque solamente se podía acceder a la interrupción del embarazo por violación cuando tú habías denunciado previamente, ¿no? Solamente si había una denuncia te lo permitía. La que sigue, por favor. Y entonces de ahí hasta 2019 se presenta al Congreso la iniciativa que pugnaba por retirar este candado, y queríamos las activistas retirar
este candado de la denuncia previa. Nos costó muchísimo trabajo y ahorita les voy a compartir algunos de los argumentos que nos daban las legisladoras. Entonces, esta iniciativa, por ejemplo, buscaba despenalizar la interrupción desde 0 y hasta la semana 24. Y entonces, por supuesto que a nosotros cuando nos dijeron, oye, es que es hasta la semana 24, dijimos, esto no va a pasar jamás. Si no pasa con 12, con 24 nunca. Pero lo que querían algunas de las diputadas y de los diputados que estaban apoyando la iniciativa era decir, bueno, cuando brinquen, porque son 24 semanas, catafixiamos a 12 y bueno, estrategias legislativas que hoy sabemos que jamás en la vida funcionarían, pero ¿qué les digo? Así se propusieron en ese entonces, ¿no? Y entonces, las consideraciones que nosotras estábamos argumentando en ese momento, pues fueron, no todas las mujeres se encuentran en condiciones de poner una denuncia. Hay niñas que viven con sus agresores, ¿no? Ya lo acaba de decir Marta, la violación existe dentro del matrimonio. Entonces, no todas las mujeres estamos en condiciones de ir y poner una denuncia para acceder a la interrupción legal del embarazo. Entonces, existen familias que encubren, el secreto es uno de los principales y más poderosos elementos para tolerar, para normalizar los abusos sexuales. Y pues bueno, hay familias que culpan a las víctimas y pues si no les creen que han sido agredidas, hablando únicamente de la interrupción del embarazo por violación, pues mucho menos les van a permitir poner una denuncia, ¿no? Entonces también es importante saber que algunas mujeres, adolescentes y niñas, descubren que han sido víctimas de violencia sexual meses después de la agresión. Bueno, si hay personas que descubrimos o que descubren que hemos sido víctimas de violencias sexuales años después por un foro, por una charla, por una clase, pues imagínense en contextos precarizados, sin acceso a educación integral de la sexualidad, paréntesis, por ejemplo, ahora que se está promoviendo la iniciativa para el PIN parental, pues imagínense, ¿no? Nos quieren sin educación, nos quieren sin información y también nos quieren sin acceso al aborto, ¿no? Sano y seguro y gratuito. Entonces, las mujeres, adolescentes y niñas no descubren muchas veces que están embarazadas. Nos decía una diputada cuando promovíamos la despenalización, nos decía, pero es que yo creo que cualquier mujer se da cuenta que deja de sangrar y que puede estar embarazada, ¿no? Y nosotros decíamos, ahí está el error, no cualquier mujer. No todas tenemos educación integral de la sexualidad. Hay niñas, hay adolescentes en contextos, hay personas que están pues, en contextos precarizados que tienen anemia, ¿no? Que no menstruan, o que no saben, que no les han educado, que no tienen acceso a esta información. Entonces, desde este privilegio era muy difícil que las y los legisladoras tocaran con la realidad de lo que estaban viviendo las mujeres, las adolescencias y las niñas hidalguenses. La que sigue, por favor. Se vota esta iniciativa en un día terrible. Ya vieron en qué día se votó, ¿no? Terrible, terrible. El 12 de diciembre del 2019. Y entonces ahí me tienen a mí afuera del Congreso, a mis otras compañeras dentro del Congreso, porque la votación se planeaba que fuera a puerta cerrada. A muchas nos dejaron afuera, los grupos antiderechos nos estaban agrediendo muy fuerte y nosotras estábamos pues como custodiando la puerta del Congreso para evitar que los grupos antiderechos entraran a ejercer presión, ¿no? Sin embargo, bueno, se vota la iniciativa con 16 votos en contra, 13 a favor y con 5 abstenciones. Algunas diputadas de la bancada de Morena, y les iba a poner el video, pero son cosas que ya no quiero recordar, salieron e ingresaron a grupos antiderechos, ¿no? O sea, aun cuando nosotros no nos habían permitido el acceso, salieron y dijeron, estas personas son mis invitadas, abren las reglas y que entren todas, entraron todos en desbandada, a agredir a las activistas que estaban al interior del Congreso y bueno, a gritar y apoyar el, entre comillas, derecho a la vida, ¿no? Entonces, en el cabildeo y los foros previos a la votación, las activistas fuimos muy acosadas, verbalmente, físicamente, nos acorralaban en los ascensores, no nos dejaban salir, y entonces pues, nos gritaban cosas, ya saben, las típicas, no maldigan la nación y no sé qué, ¿no? Y entonces algunas diputadas también les generó mucho impacto y esa iniciativa que pudo haber pasado, pues desgraciadamente se vota en contra, ¿no? La que sigue, por favor. Algunos de los argumentos de las legisladoras y los legisladores pues eran los siguientes, me da mucha pena, pero creo que es importante mencionar, ¿no? Esos eran algunos de sus argumentos. Cuando ocurre una violación, eso fue el que más me impactó, creo yo. Los violadores generalmente no eyaculan por la situación de estrés y de tensión y por lo tanto un embarazo por violación es poco probable.
Por eso no pongo nombres, pero son palabras de las y los legisladores que se oponen, ¿no? Las jovencitas abortan por tener miedo de decirle a sus papás que salieron embarazadas. Es un desconocimiento completo de las situaciones de violencia que vivían las adolescentes y las mujeres. En los embarazos adolescentes la familia puede apoyar a cuidar al bebé. O sea, sigamos sobrecargando los cuidados. A mí no me importa que la abuela ya cuidó, a mí no me interesa si hay condiciones o si hay dinero. No, el chiste es que la familia se las arregle. Cuando hablamos de cuidados ejercidos desde el amor y desde la crianza respetuosa, porque cuidar también es amarrar a los niños a la esquina de la cama para que no se salgan a la calle porque la mamá no tiene con quién dejarlos, ¿no? Las mujeres tarde que temprano aprenden a amar a sus hijos, pero un aborto les marcará toda la vida, ¿no? El mito del instinto materno. ¿Quién sabe si entre los niños abortados es la típica? Está en todos los estados, yo creo, compañeras, a todos nos han dicho, ¿no? Pudiera estar un ingeniero o el que va a curar el cáncer. Esa en todos lados está. Las mujeres pueden viajar a Ciudad de México si desean interrumpir su embarazo. Pues la verdad es que no todas tienen el dinero, los recursos, la posibilidad de viajar a Ciudad de México para interrumpir su embarazo. Pero esos eran algunos de los argumentos que nos dieron en ese momento. La que sigue, por favor. El 30 de junio de 2021, por fin, ahí está nuestra compañera Aide poniéndole su pañuelo a la mujer del Monumento a la Madre, se aprueba la iniciativa para reformar el Código Penal Estatal y la Ley de Salud hasta las 12 semanas de gestación. Esto ocurre el 30 de junio de 2021 y esta se aprueba con 16 votos a favor y una abstención. Es importante decir que en Hidalgo el aborto no solamente está despenalizado, está legalizado. O sea que ya estamos esperando nuestras clínicas de Marie Stopes. Claro, hay un trayecto muy largo por delante, pero bueno, ya estamos en el trabajo para incorporarlo como una práctica que sea un acceso como debe de ser para todas las mujeres, adolescentes, niñas y las personas gestantes. Tenemos muy poquito tiempo, entonces pues no les traigo datos de cuántas personas han hasta ahora accedido a estos servicios, porque en esto estamos todavía con la Secretaría de Salud solicitando esta medición de datos. Hemos tenido algunos obstáculos en el camino que ahorita les voy a nada. La que sigue, por favor. Después de la despenalización en mi estado, hay cosas que ya sabíamos, pero que se hicieron más evidentes. Por ejemplo, se hizo evidente la necesidad de contar con un protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales. Ustedes no me lo van a creer, pero en una reunión con el gobernador, yo le decía, yo veo esto y esto y esto y esto y esto, que está muy mal, ¿no? Y que están revictimizando, que están negando los servicios. Entonces, ¿puede socializarme su protocolo de atención de delitos sexuales para que les ayudemos? Y adivinen qué, no había protocolo, ¿no? Y entonces se volvió evidente, por eso es maravilloso mirar cómo estas políticas públicas en favor de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes abren camino para visibilizar cosas que veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que era evidente que además de contar con servicios de salud adecuados, necesitábamos rutas de atención para las denuncias y necesitábamos personal capacitado y profesional que tuviera la capacidad de entender que no todas las víctimas de violación reaccionan de inmediato, ni a las 2 semanas, ni al mes, y hay veces que reaccionan muchísimo tiempo después y que se dan cuenta de la violencia, que callan los embarazos, que les da miedo hablar. Y entonces, desde ahí, empezamos a trabajar con la Procuraduría General de Justicia y se publicó en el periódico oficial del Estado de Hidalgo el protocolo para la investigación y la atención, de los delitos que atentan contra el normal desarrollo psicosexual, que pues aquí nos queda todavía un largo trecho para reconocer que no se trata de un normal desarrollo psicosexual, sino desde los derechos humanos el ejercicio de una sexualidad plena, libre y placentera, ¿no? Esa sería la expresión correcta. Entonces, tratamos obviamente ahora de armonizar este protocolo con la Secretaría de Salud, que en papel, digamos que está estipulado, pero en la práctica es muy complicado. Si ustedes pusieron atención a la ponencia de Marta, hubo un montón de cosas que se tuvieron que hacer y articular para llegar al lugar en el que ahora estamos. Entonces, imagínense que ahora estamos hablando con el IMSS de por qué sí tendría que estar prestando los servicios de interrupción del embarazo, y el IMSS lo que dice es, yo no, a mí no me toca, que se vayan al obstétrico y que paguen allá sus cuotas de recuperación. Y entonces seguimos con el mismo problema de acceso, porque muchas mujeres no tienen 40, no tienen 50, no tienen 10 pesos. Se les ponen las parejas en la puerta y les dicen, pues aquí no sales y como quieres, no vas a salir.
Y entonces ir y dejar tu oficio y decir que quieres interrumpir tu embarazo y que te digan que regresas 5 días después o 4 días después, es tiempo valiosísimo. Entonces estamos buscando que no nos retrasen los servicios y que no nos los nieguen. Bueno, ya no entro en el tema de ninguna institución puede ser declarada objetora de conciencia, creo que esto ya lo comentó Marta, entonces no redundaré y nos vamos a la que sigue. Después de la despenalización también se fortalece la ruta NAME, ¿no? O sea, esto es cuando identificamos a una niña o adolescente madre embarazada y entonces empiezan a surgir nuevos problemas. Empezamos a fijarnos que las adolescentes, por ejemplo, que han sido enganchadas por personas mayores que han abusado de ellas, creen estar enamoradas del agresor. Y miramos que tenemos que fortalecer los servicios de psicología y psicoterapéuticos especializados para que ellas trabajen y procesen la violencia. Pero se presentan situaciones muy fuertes, como por ejemplo son agresoras, ¿no? Y entonces ellas consideran que este embarazo es producto de una verdadera relación de amor y volvemos al tema de acceso de derechos sexuales y reproductivos y de educación integral de la sexualidad, porque estamos confundiendo una agresión con toda esta romantización del enamoramiento y de las relaciones de pareja que está perpetrada en contra de eso. Entonces, bueno, pues también hay que mejorar nuestros servicios de salud, profesionalizar nuestros servicios de psicología y pues obviamente exigir a cualquier institución que elimine los obstáculos y las dilaciones en el acceso a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y a las personas gestantes en este servicio. Para las compañeras de Ciudad de México, pues bueno, ya estamos en el 15 aniversario, nosotros despenalizamos en junio de 2021, a nosotras nos están tocando identificar a los grupos antiderechos que se están colocando apenas para disuadir a las madres que acompañan a sus hijas o a las mujeres que quieren acceder a la interrupción legal del embarazo. Ahí está el argumento, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dice que pues no cuenta con los lineamientos necesarios y entonces sigue canalizando al hospital obstétrico. Y pues no todas las mujeres tienen una cuota básica de recuperación para cubrirla o tienen las posibilidades de acudir al hospital obstétrico. La que sigue. ¿Cuáles son los retos? Bueno, creo que la despenalización social es uno de los más grandes retos que tenemos por delante. Eliminar todos los obstáculos que deriven en el retraso o que deriven en la negativa de los servicios de interrupción definitivamente es un reto. Ahora que trabajamos con el personal de salud, hay muchas médicas y médicos que no están informados, que nos siguen preguntando, oye, yo voy a tener un castigo por hacer esto, es que yo apruebo, yo apoyo, yo quiero ayudar, pero tengo miedo, ¿no? Yo no sé si vaya a tener una repercusión hoy o mañana en esto. Y también nos estamos dando cuenta muchas veces que las instituciones no socializan esta información. Siguiendo las rutas de atención a las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo, nos damos cuenta que hay personal con mucha voluntad, pero que persiste el miedo y persisten antiguas prácticas y creencias que se fueron como heredando de generación en generación y que solamente siguiendo los caminos que, por ejemplo, ahora para la Ciudad de México son conocidos como son la reeducación, la profesionalización, el acceso a las capacitaciones constantes, pero sobre todo el monitoreo de los servicios vamos a lograr, ¿no? Repito, estamos en la etapa inicial, pero pues en eso estamos. Y es importante nombrar las realidades, ¿no? O sea, hablar de personas gestantes, hablar de que no es lo mismo que una niña viva un embarazo forzado a que un adolescente viva un embarazo forzado. Yo sé que la OMS, por ejemplo, habla de la adolescencia temprana, media y tardía, pero la ONU también dice que toda persona menor de 15 años es una persona niña. Y entonces una niña que es obligada a parir y que es obligada a continuar con su embarazo no está preparada para cuidar, porque necesita cuidar de su cuerpo, ¿no? Sabemos, por supuesto, que todas las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes que deseen acceder a la interrupción deberían tener este acceso. Yo hablo desde las violencias sexuales porque, bueno, pues es el área de especialización que yo tengo y es desde donde nos ha tocado acompañar un poco. Entonces, no solamente la despenalización social señala
a las adolescentes y a las niñas por interrumpir su embarazo, sino también las condena en el estigma y el rechazo por no cumplir los roles reproductivos que Marta ya nos mencionaba. Y se nos olvida, por supuesto, que la violación también existe en el matrimonio, que también los abuelos, los tíos, los hermanos son padres, ¿no?, de los hijos y de las hijas de sus hijas. Y entonces esas realidades son realidades que eran ajenas, por ejemplo, para las y los legisladores que en algún momento se opusieron a la interrupción. Obviamente ni hablar del incesto, de la transgresión a las infancias, y entonces si ya de por sí hay un trauma y hay una vivencia que nos coloca en desventaja y en una situación de crisis ante la vida, imagínense con un embarazo forzado o con la dilación de los servicios sexuales y reproductivos que pueden derivar justamente en un embarazo forzado, ¿no? Los hombres trans y las personas no binarias también abortan, y creo que también es algo que nos está faltando señalar, ¿no? A extender este discurso, y no solo extenderlo, nombrar estas realidades, porque lo que no se nombra no existe. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ya un poquito para ir aterrizando mi participación, creo que no podemos hablar de despenalización y de acceso a derechos si no hablamos de cuidados. La agenda de cuidados, aunque no es nueva, está tomando, digamos, un nuevo aire en nuestro país y en América Latina. Hablar de interrupción legal del embarazo no solamente es hablar del derecho a decidir en nuestro cuerpo para gestar, para parir o no parir, sino para cuidar y realizar tareas de trabajo cuando no estamos preparadas para ello, cuando no lo queremos. Las mujeres cuidadoras subsidiamos las economías, los servicios de salud y los servicios educativos. Nosotras hacemos posible la vida como se conoce. Ustedes están aquí porque alguien les amamantó, les arropó del frío, les cuidó que no se cayeran de la cama o las levantó cuando se cayeran de la cama, depende del caso, ¿no? Cada quien. Pero son cuidados, y los cuidados son los que sostienen la vida. Preguntémonos en qué condiciones estamos cuidando a las mujeres y las niñas, porque no solamente estamos cuidando a las mujeres. De acuerdo con la encuesta nacional del uso del tiempo de 2019, que se reporta en 2020, las mujeres niñas a partir de 12 años y en adelante aportábamos aproximadamente 22.3 horas del trabajo de cuidados en los hogares, contra el 14.7 de tiempo que aportaban los hombres. Ahora, repito, preguntémonos en qué condiciones va a tener que cuidar a una criatura, una niña que es obligada a continuar con su embarazo, que además es producto de una violación, ¿no? O una mujer que ya tiene 4 hijos con un esposo que no quiere que se ponga el dispositivo intrauterino, que no usa ningún método antifecundativo y que además no le permite acceder a los servicios de interrupción legal del embarazo. Claro que sí. El derecho a... Déjenme quitar el cubrebocas. El derecho a decidir sobre nuestra cuerpo debe... Sí, estoy tomando aire. El derecho a decidir sobre nuestra cuerpo debe incluir el derecho a decidir cuidarse y ser cuidada. No estamos considerando esto. Estamos pensando que las mujeres tenemos que cumplir un rol reproductivo y de cuidados. Sin embargo, el trabajo reproductivo es nada más una parte del trabajo de cuidados. Las mujeres no nada más cuidamos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Cuidamos a personas que se pueden cuidar a sí mismas. Las niñas, ¿por qué insisto tanto en este tema de cuidados cuando hablamos de despenalización? Porque cuando nosotras negamos el servicio a las niñas y a las adolescentes, no estamos pensando que esta niña no solamente va a cuidar al hijo que es producto de una violación, va a cuidar a la familia del violador y va a vivir más embarazos, ¿no? Para las personas que dicen de repente, pues es que no es solución, el aborto no es solución, pues que luego abortan y luego quieren venir a abortar. Bueno, es que las mujeres regresan a sus entornos igualitos como salieron. O sea, ellas van a la clínica, interrumpen su embarazo y el entorno sigue igual, ¿eh? El golpeador sigue ahí, el violador sigue ahí, la familia que guarda silencio vive ahí, ¿no? Además que, bueno, ya la Secretaría de Salud o el personal de salud o las especialistas de salud podrán darnos datos muy específicos sobre si esto es verdad, ¿no? Si las mujeres regresan y regresan y regresan a practicarse abortos, que también son mitos,
Y son dichos que se socializan y que se vuelven creencias muy fuertes, pero que realmente no tienen ningún argumento y ningún fundamento. Entonces, acceder a los servicios de interrupción legal del embarazo con oportunidad incide también en la salud mental de las mujeres y de las infancias. ¿Qué pasa cuando una niña y cuando un adolescente tiene que cuidar? Desarrolla estados de hipervigilancia. ¿Qué pasa cuando cuidan en estados precarizados? Tienen que dejar la escuela. Desarrollan muchísimas dificultades para acceder a espacios, o tienen muchas dificultades para acceder a espacios de ocio que son indispensables para la salud mental y el sano y el pleno desarrollo. Entonces, negar la interrupción de un embarazo no es solamente forzar a terminar un embarazo, es condenar, y sí lo digo así, condenar a una niña, a un adolescente que no quiere a cuidar a alguien que no quiere, cuando necesita, lejos de brindar cuidados intensos, extensos, directos e indirectos, recibir cuidados ella misma, ¿no? ¿Me que sigue, por favor? Y bueno, pues aquí están las cadenas globales de cuidados. ¿Qué estamos haciendo cuando garantizamos el acceso a la interrupción del embarazo? Estamos también permitiendo y promoviendo el derecho a cuidar. La reproductividad no solamente es gestar y no solamente es parir. Hay una dimensión de la reproductividad humana que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con la manera en la que yo cuido a las y los demás, me cuido a mí misma y la forma en la que quiero trascender en este mundo. Las cadenas globales de cuidado se establecen conforme a la posición de poder, la raza, la edad, la condición económica y el acceso a derechos. Y entonces por eso soy muy enfática y digo, sí, cuando una niña es vendida en las montañas de Guerrero por un cartón de cervezas, por un burro o por 100,000 pesos, y la ponen a gestar y a parir hijos 2, 3, 4, esa niña termina siendo esclava de la familia del agresor. Y no elige ni parir, ni gestar, ni cuidar, ni estudiar, no puede elegir nada. Y las cadenas globales de cuidado funcionan más o menos así. Empezamos a delegar los cuidados a las mujeres que se encuentran en posiciones de poder, digamos, inferiores o en desventaja a las nuestras. Y esto representa también un golpe para el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Porque si las cuidadoras no tenemos acceso a salud mental, ¿no?, para todas, universal, gratuita, accesible, especializada, pues entonces va a ser muy difícil también que desde ahí nos demos cuenta de lo que queremos, de lo que no queremos, desde lo que necesitamos, lo que nos hace daño o no. Identificar violencias y con ello poder desmitificar muchas de las creencias que vienen con estos ciclos violentos, como es la obligación de cuidar y de permanecer en una familia que lejos de crecernos y lejos de aportarnos, nos daña, nos lastima, violenta y vulnera nuestros derechos sexuales y reproductivos y nos coloca en posición de realizar tareas que no estamos listas para realizar y que no son entornos dignos para realizarse, ¿no? Entonces, la interrupción del embarazo y los cuidados están ligados, seguirán ligados, y creo que ahora uno de los desafíos más grandes es hablar mucho más de los cuidados y vincular esta discusión de los cuidados a las iniciativas que están por implementarse, por impulsarse en los estados, desde la academia, por supuesto, y desde los activistas. Y para terminar con mi participación, me gustaría presentarles algunos de los rostros hidalguenses, entre algunos, que hicieron posible la despenalización en mi estado, ¿no? Y sí quiero decirles que, bueno, en las luchas y en el activismo feminista, pues a veces estamos juntas y a veces no, ¿no? Hoy muchas de nosotras ya no estamos juntas, hay rupturas en el movimiento, hay separaciones, pero la sororidad como estrategia política me parece que siempre nos lleva a un muy buen puerto. Y quiero cerrar con esto: si los partidos políticos o los hombres de los partidos políticos pueden sentarse entre ellos, arreglar sus diferencias, negociar, cambiarse de partido de uno a otro, ¿por qué las activistas no podemos sentarnos todas, compartir e impulsar un derecho que además, sí para nosotras, pero más para las mujeres que no se encuentran en las condiciones en las que nosotras estamos, las niñas y las adolescentes? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho la atención, les paso los datos de contacto de nuestra organización. Estas son algunas de los logotipos de las colectivas. Muchas colectivas, no solamente Marea Verde. Marea Verde es un movimiento, no es una colectiva, es un movimiento enorme al que pertenecemos muchas mujeres. Y pues esos son algunos de
de los logotipos de las colectivas que participamos en esta lucha. Les dejamos el código QR de nuestras redes y de nuestra plataforma de prevención para las violencias sexuales, en la cual contamos con la colaboración del maestro Oscar Yáñez, que fue un diseñador muy importante de contenidos para la prevención de las violencias sexuales en las mujeres, adolescencias y las niñas. Y pues aquí están nuestros datos de contacto y les agradezco mucho que hayan escuchado a una sexóloga, a una activista, pero alguien que también viene a aprender los fines. Muchas gracias. Está siendo muy enriquecedor este ejercicio. He tomado muchísimas notas, pero voy a tratar de ser muy breve porque me gustaría escuchar a nuestra tercer ponente, ¿no? Nada más estos puntos que nos ponen la maestra Ingrid en relación con la importancia del movimiento, de la sororidad, la desmitificación de mitos, que no aumentan los embarazos porque hubo la despenalización, no hay daño en la salud mental, el mito de la violencia, la importancia de valorar la posible discriminación que pudiera existir. A lo mejor este dato lo traían de 1 de cada 3 interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de México eran de mujeres que provenían de otros estados. Y cómo nos posicionan también en uno de las poblaciones objetivos que manejamos en las prácticas, que es la población adolescente, la vulnerabilidad de las mujeres adolescentes, y dos conceptos que yo creo que nos dan para muchísimo, que tiene que ver con la despenalización social y un tema que apenas se está manejando, que tiene que ver con la economía de cuidados, la cadena global de cuidados, ¿no? Ojo, eso es para el trabajo social fundamental. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a continuar el foro con la presentación de Ana Lilia Lara López. Estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social, cuenta con la especialidad en modelos de intervención con jóvenes, también por parte de la EMS. Es egresada de la maestría en Trabajo Social. Su línea de investigación es Feminismo, Trabajo Social y Salud. El título de su tesis es La incorporación de la perspectiva feminista en la intervención profesional de trabajo social en el primer nivel de atención a la salud, el caso de la jurisdicción sanitaria Iztapalapa. Se asume feminista aproximadamente desde hace 8 años. Ha participado en varios cursos y diplomados desde esa postura de manera ética, política e ideológica. Con base a su experiencia y formación, es experta en los temas de salud pública y género. Actualmente cuenta con diplomado Relaciones de Género en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEC por parte de la UNAM, diplomado Feminismos y Violencia de Género en la Atención Terapéutica por Serendipity, Formación y Desarrollo Humano, diplomado en Feminicidio por parte del Instituto Universo de Alta Especialidad, curso de Epistemología Feminista por parte de IMPROVE, colectiva de profesoras feministas, curso taller Género en Salud, No Discriminación, Derechos Humanos y Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual en el área laboral por parte de la Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa, diplomado en Administración de los Servicios de Salud Pública por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacal UNAM. Asimismo, ha participado como capacitadora en diferentes unidades de la Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa sobre temas de salud, género, derechos humanos y sobre la norma oficial mexicana 046. También ha sido docente en el Instituto Mexicano de Psicología en la licenciatura de Trabajo Social y desde hace 8 años se desempeña como trabajadora social en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, específicamente en la Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa. Buenas tardes, maestra Ana Lilia, le escuchamos con gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias a las personas que pudieron hacer posible que hicieron posible este encuentro, este foro. Agradecerle a mi amigo, compañero Marco, pues la oportunidad de poder regresar aquí a la escuela donde pues me formé y de la cual estoy muy agradecida y de la cual también tengo muchísimos recuerdos de cuando fui estudiante. Entonces para mí es una parte, traigo como mucha nostalgia en ese sentido. Si me pudieran apoyar con la siguiente diapositiva. Bueno, yo quisiera iniciar primero con un poquito de historia. Ya sé que mis compañeras que me antecedieron pues ya hablaron de cómo se viene desarrollando la lucha de las mujeres
Sin embargo, quisiera mencionar que esta lucha no viene a partir de hace 15 años, ¿no?, que se dio esta ley, ¿no?, que se aprobó esta ley aquí en la Ciudad de México, sino que viene desde los feminismos, desde las olas del feminismo, específicamente en la segunda ola del feminismo, cuando empiezan las mujeres a hablar sobre los derechos sexuales, sobre sus derechos sexuales y reproductivos, sobre además el goce de esos derechos. Entonces, plasmar y comprender que es importante saber que desde dónde viene esta lucha, ¿no? Estamos hablando, repito, de la segunda ola, estaríamos hablando de los años 60 o 70, y que viene justo de una lucha social, de una lucha de las mujeres, ¿no?, de ir y marchar, de ir y romper, de ir y quemar, que son las mismas feministas que actualmente salimos el domingo pasado también, ¿no?, a pedir justicia, a hablar con las que efectivamente, como mencionaba la maestra, ya no pueden hablar, no pueden hablar por sí mismas, ¿no? Entonces, hablamos también de estos derechos sexuales y reproductivos, pero también se habla de una justicia social. Sabemos que estas mujeres a las cuales se les está negando este derecho, el derecho a interrumpir su embarazo, no son mujeres que atraviesan un tipo de clase, ¿no? Entonces, no solamente es hablar sobre si es legal o no es legal la parte donde se habla de la interrupción de un embarazo, sino además de cuáles son esas mujeres o qué tipo de mujeres o qué clase de mujeres son las que pueden acceder a esos espacios. Y ahorita, bueno, voy a ahondar un poquito en esa situación. La que sigue, por favor. Quisiera ya no andar mucho en la parte jurídica porque, bueno, ya también mis antecesoras hicieron un magnífico trabajo, la verdad. Estaba igual pensando como en tomar muchas notas, porque hay muchísima información que desafortunadamente desconocemos y que es importante. Sin embargo, no quisiera dejar de mencionar desde la parte jurídica. Yo sé que me faltan muchísimas leyes, muchos tratados internacionales como los que se mencionaba anteriormente, que es la CEDAW, ¿no?, el ENDOPARÁ, por ejemplo. Pero obviamente, ¿desde dónde vienen estos derechos sexuales y reproductivos que buscamos o que estamos tratando de defender las mujeres? Y que, como también se mencionó, no es algo que ya esté totalmente ganado. Obviamente, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el derecho a la vida, que en este caso sería el derecho a la vida de la mujer, la libertad de decidir sobre si quiere o no tener hijos o hijas y cuántas hijas o hijos desea tener, y también en esta parte de temporalidad, ¿no?, es decir, de planificación familiar. Obviamente, sobre los derechos humanos de las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Importante, y de lo que nos trae acá, es la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, que es la ILE, y que fue aprobada, como ya lo mencionamos, el 24 de abril del 2007. La norma oficial 046, que también ya se mencionó y que es importante, que es lo que rige en este sentido, en mi caso, a los servicios de salud. Esto se puede decir que es nuestra guía de todas y todas aquellas personas que estamos dentro de los servicios de salud pública, trabajadoras y trabajadores sociales, área médica, área de enfermería, incluso las personas que están en la parte administrativa. Y es importante mencionar y entender que a partir de esta ley de 2007 es que las mujeres pasaron de ser delincuentes a usuarias legítimas de un servicio público. Entonces, entender también esta parte que me parece que relacionándolo un poquito con lo que les decía de la historia de las mujeres, pues es eso, es estas luchas de todas estas mujeres y durante todo este tiempo que se materializa en una ley. En la parte política, a mí me parece que justamente esta frase que es tan simbólica, tan representativa en la parte de los feminismos, ¿no?, que lo personal es político. Entonces, justamente la parte de la vida sexual, de la reproducción sexual, en esto específicamente el cuidado de la salud sexual reproductiva y de su goce, ¿no?, porque también de repente ya en la parte legal queda muy de lado, ¿no?, esta parte también de goce que se tiene, porque efectivamente si hablamos de un sistema patriarcal y sus leyes son patriarcales, pues entonces
el cuerpo de la mujer definitivamente no le pertenece, ¿no? Pertenece al hombre que es el que está a su lado, ¿no? O pertenece al hombre que se encuentra en la vía pública y te da una nalgada, por ejemplo. Entonces, repito, el cuidado de la salud no solamente tiene que ver con que si puedo o no abortar, porque al final del día las mujeres seguimos abortando. Historias de aborto yo creo que todas y todos conocemos alguna. Pero este ejercicio o este derecho o este cuidado de la salud tiene que ver también con la autonomía y la libertad asociada a los proyectos personales de las mujeres. Es decir, todo lo que a esa mujer o a esas mujeres les significa el poder interrumpir su embarazo, ¿para qué? Para hacer o tener o seguir o continuar con sus proyectos personales, profesionales, y que además eso tiene que ver obviamente con seguir estudiando, por ejemplo, con obtener un mejor empleo. Y entonces cuando todo esto no se lleva a cabo, ¿por qué? Porque no tienen el acceso a interrumpir el embarazo, porque obviamente son criminalizadas, se pierde un desarrollo, se pierde su desarrollo. Y entonces estaríamos hablando de otro concepto que es importante, que es la feminización de la pobreza. Efectivamente, a quien le pega, ¿no?, principalmente es a esa mujer, pero estaríamos hablando de un contexto familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lucha feminista de las mujeres es justamente eso, buscar la no criminalización de ellas, porque además, como también ya se mencionó, vienen acompañadas. Las mujeres nos hemos agrupado, ¿no?, nos hemos colectivizado, y entonces acompañamos a más mujeres, ¿no? Seguimos apoyando. Entonces, aquí en la Ciudad de México es mucho más fácil porque tenemos una ley que nos respalda, que más adelante también ya vamos a ver que pues, no es tan maravillosa como se plantea en la letra. Entonces, lo mencionaba ya, leyes, políticas públicas y sociales, ¿no?, que se van gestando y que van permitiéndonos que efectivamente tengamos un derecho de decidir si queremos o no continuar con este embarazo. Bueno, también desde la parte política, ¿no?, estas causas sociales, el activismo, ¿no?, estas asociaciones civiles, y además que, fíjense que teniendo la experiencia de la academia y desde trabajo social, sí considero, por ejemplo, que el feminismo nos ha venido como a enseñar bastante, no solamente en la parte teórica, ¿no?, de la teoría feminista, la epistemología feminista, sino desde la colectividad y en las calles. Entonces, a veces sí considero que nos volvemos un poco academicistas, y realmente incluso lo podemos ver aquí en trabajo social, entre ustedes, entre compañeras, entre mujeres, ¿no?, cómo se organizan, cómo se cuidan, ¿no? Entonces, importante también ver esa parte, o muy importante entender que a partir de estas reuniones, estas uniones, es que se puede hablar de un activismo y que incluso repercuten en estas políticas públicas. Obviamente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y algo que es muy importante y que este foro me parece que precisamente podría inclinarse también a esos espacios, la parte de la vivencia, de la parte simbólica que tienen las mujeres, que viven las mujeres. Es decir, acá estamos hablando sobre las leyes, sobre los artículos, sobre las reformas, sobre los códigos penales, que es importante, que es necesario, sobre todo desde nuestra postura como trabajadoras y trabajadores sociales, como mujeres incluso que hemos practicado alguna vez algún aborto, nos hemos practicado alguna vez algún aborto. Entonces, hablar también desde lo simbólico, ¿no? Es decir, que no solamente desde lo legal y ilegal, sí es legal a partir de 12 semanas, o digo, hasta las 12 semanas, bueno, entonces puedo acceder, no, sino además cómo me significa, cómo me atraviesa esta parte desde lo cultural, desde lo social, desde lo personal, ¿no? Cómo lo vivo en las clínicas, ¿no? Que también ahorita voy a tratar de hablar un poquito en eso. Y bueno, acá donde es como un poquito más mi tema es en la salud pública. Sin lugar a dudas yo les puedo mencionar que el tema del aborto es un problema de salud pública, ¿sí? El aborto no solo es un tema libre de derecho a decidir sobre si continúas o no con tu embarazo, es un tema de salud. La clandestinidad
nos deja ver cuál es el problema, no nos deja ver cuál es el problema real que México vive actualmente en ese sentido, ¿no? Las cifras no son, pues, no son confiables, entonces podríamos hablar de un estimado, ¿no? La OMS nos dice ciertas cifras, los institutos de salud pública nos dicen otras, pero no existe porque no hay un registro de eso. Entonces, la clandestinidad es lo que provoca. Obviamente los abortos clandestinos matan, ¿no? Desde estas mujeres que no tienen el acceso, por ejemplo, a una ley, a un centro de salud que cuenta con las condiciones y con los profesionales necesarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las mujeres? Entran a utilizar remedios herbales, ¿no? Por ejemplo, llegan a intoxicarse, llegan a tener hemorragias, a tener paros respiratorios, fallas renales, ¿no? Con métodos mecánicos, por ejemplo, se perforan, tienen perforaciones uterinas o de otros órganos, por ejemplo, vuelven infecciones y, bueno, desde los fármacos también, ¿no? Es que a mí me dijeron que me puedo tomar esto, o tú tómate esto, porque mira, yo sé. Entonces, hay una desinformación muy importante. Entonces, fármacos que no son abortivos y que, dependiendo del tipo de fármaco que se emplee, una sobredosificación puede causar intoxicación, falla renal o incluso la muerte. Aquí en la Ciudad de México existen 15 unidades médicas con un servicio de ILE. Esta información yo la saqué, el link que está, la siguiente viñeta, la donde dice interrupción legal del embarazo, ese es el link de la página, y ahí nos mencionan que existen 8 unidades de segundo nivel de atención y 7 unidades de primer nivel de atención. ¿Qué significa? Que 8 hospitales se dedican a hacer la interrupción legal del embarazo o a practicar este proceso, y 7 que serían los centros de salud, es donde pueden acudir las mujeres. En total son 15, ellos dicen que estratégicamente están colocados en la Ciudad de México. Yo haría un poquito de esa parte. La que sigue. Acá les traigo una imagen que sacó la Secretaría de las Mujeres, donde nos indican cuál es el número de mujeres atendidas desde el 2007 y hasta, bueno, de abril del 2007 a marzo del 2022. Son 247.410 usuarias, ¿no? Y acá nos dan también una breve semblanza de las estadísticas y demás. Yo no quisiera ya ahondar mucho en eso, pero entiendo que se tiene que hacer de alguna forma llamarlo celebración, porque repito, con toda esta lucha y con todas las muertes, ¿no? Con todas las muertas, con todas las mujeres que han fallecido en esta parte de tratar de abortar, o que han tenido alguna secuela a partir de eso, ¿no? Porque no solamente hablemos de muerte, hablemos de las consecuencias o las secuelas que tiene una intervención de interrumpir un embarazo fallido, ¿no? Entonces, sí, está bien, y las cifras nos dicen, y entonces todas celebramos, y yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, de repente parece que cada que ahorita con los últimos estados de la República que han podido legalizar el aborto, y que todas celebramos, porque yo celebro, aplaudo muchísimo la lucha de las compañeras, de repente también es como, ¿pero qué sigue? ¿No? Entonces, la que sigue, por favor. Quisiera hablar un poco de los retos y obstáculos a los que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, aquí en la Ciudad de México, ya mencionaba cuántas, hay 15 unidades, ¿no? Pero ¿cuál es la infraestructura de esas unidades? Como sabemos, el COVID nos vino a demostrar, para los que no tenemos como tanto acercamiento a los servicios de salud, pues que hay una carencia, que hay un desmantelamiento de los servicios de salud. O sea, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE no se dan abasto para toda la población que somos y para todas las enfermedades que tenemos. Entonces, la ILE, o en este caso los servicios de salud que brindan este procedimiento, no es la excepción. Entonces, ustedes pueden llegar no sé si alguno de ustedes ha tenido algún acercamiento a estas clínicas, a estos centros de salud, y las personas se forman incluso desde un día antes, se forman desde las
2, 3 de la mañana, porque las fichas las empiezan a dar a las 5 y se entregan de 20 a 30 fichas nada más. Entonces, pensemos no solamente en la mujer que viene de la Ciudad de México, pensemos también en las mujeres que vienen de otros estados, ¿no? Que vienen y que exclusivamente tienen el dinero contado para acudir ese día para hacer ese proceso, pues sí, la interrupción, ¿no? Entonces llegan y resulta que ya no alcanzan fichas. Entonces tampoco tienen una red de apoyo en ese sentido, porque incluso hay testimonios de mujeres que vienen que se escapan de casa. ¿Por qué? Porque no quiero que se enteren, ¿no? Porque mi familia, porque mi esposo, porque ya no puedo, ya tengo muchos hijos. Son una serie de casos que no terminaríamos aquí de contar, pero que sin embargo es necesario que se mencionen, y por eso decía que es importante que las mujeres estemos hablando de esos casos, y que a partir de su voz y de lo que le significa y le resignifica el pensar en interrumpir, y después de eso entender o procesar toda esa situación tan traumática, porque incluso en espacios feministas, y yo lo puedo decir, donde he estado, donde nos hemos sentado y nos hemos pues sí, de alguna forma lamido las heridas, hablamos de que no, de por sí es una decisión difícil, dura, complicada, y a eso le sumamos que encontramos un servicio que nos criminaliza, que nos señala, que nos juzga. Entonces, no solamente hay que celebrar las 200 y tantas mil mujeres que fueron atendidas, sino que hay que buscar y pensar y criticar y señalar y analizar cuáles son las condiciones en las que están atendiendo a esas mujeres. Dice que es gratuito, en su página ustedes pueden ver, y cuando ustedes se meten incluso a la ley, nos dice que es gratuito, pero no es así. Las mujeres que vienen de los estados tienen que someterse a un estudio socioeconómico, que obviamente quien lo hace es trabajo social. Entonces, esa mujer que, como bien mencionaban hace un momento, no tiene ni 10 pesos ni 20 pesos, no sabemos cuánto tiempo lleva ahorrando, no sabemos si ese día que llegó desayunó, no sabemos si ese día que está ahí es su fecha límite, porque al día siguiente ya cumple, ya pasan las 12 semanas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso, más aparte de lo que tiene, o sea, lo que tuvo que gastar en su traslado, por ejemplo. Entonces, no es gratuito. Y para las mujeres que vivimos en la Ciudad de México, si no contamos con la hoja de gratuidad, que es actualmente, más o menos para que se den una idea, es como lo que era el Seguro Popular. Entonces, si no tenemos esa hoja, no nos atienden, y si no llevamos los requisitos, no nos atienden. Entonces, imagínense, ya de entrada les llevo mis documentos, porque en la página de la clínica dice que tengo que llevar esto y esto. Ah, sí, pero aquí no, pero aquí es diferente. Y se los digo yo, que llevo 8 años trabajando en un centro de salud y que ahí realizamos la hoja de gratuidad. Entonces, y que muchas veces tiene que ver con una violencia institucional, ¿sí? Es decir, desde mí, yo como trabajadora social, ¿sí? Yo decido quién sí y quién no. Entonces, no solamente acá vengo a hablarles de la ILE y de todo este proceso, sino desde trabajo social y como próximas y próximos trabajadores sociales, desde dónde estamos partiendo y cuál sería lo que tendríamos que estar analizando, cuestionando, observando. Entonces, efectivamente, no es gratuito. El proceso de atención se puede llamar como un calvario para las mujeres que deciden abortar, ¿no? Desde el policía que te dice que no puedes pasar, que son tantas fichas y que ya no hay, y que, pues que regresen mañana, sin saber toda la problemática que existe atrás. Me parece que a mí, aunque fueran de 20 a 30 fichas por las 15 unidades, son insuficientes. Porque, repito, no solamente son las mujeres que vivimos dentro de la Ciudad de México las que vamos a esos servicios, los que ocupamos esos servicios, son de toda la República Mexicana. El personal. Existe una norma, que ya se mencionó, que es la norma 046, y que nos rige a todos y a todas las personas que somos servidores públicos del área de salud, pero muchas veces no hay conocimiento de esa norma, y si la hay omisión de esa norma. Entonces, la norma como tal sí genera, sí se puede llevar un proceso de señalar a la persona si está omitiendo algún tipo o violando algún derecho y demás.
Sin embargo, las personas y la cultura en México pues no lo hacemos, no hay una queja. Entonces muchas mujeres llegan al centro de salud, acá yo las atiendo, les doy la información, les doy el directorio, les digo qué tienen que llevar, llegan allá y obviamente la atención no es la que ellas están esperando, ¿no? La desinformación es bastante. Pero antes de eso, y era también muy relacionado a lo que decía la compañera, de todas estas personas y organizaciones pro vida que nos dicen que están afuera de las unidades y que empiezan a señalar, a agredir incluso a las compañeras, ¿no? Que van acompañando y a las mujeres que quieren abortar, y que incluso ponen afuera estos camiones y tienen ahí toda una infraestructura de ultrasonidos y demás. Entonces les hablan a las mujeres para que pasen y vean y sean, pero además se visten como trabajadoras sociales, traen uniforme de trabajo social. Entonces las mujeres, como no saben, pues van y se meten a estos espacios, les hacen el ultrasonido y les empiezan a decir, mira tu bebé, escucha su corazón, ¿cómo lo vas a abortar? Y no sé qué. Entonces las mujeres desisten de abortar. Entonces no solamente es, repito, el traslado, el trauma, la violencia, el saber que vas a hacer algo que culturalmente, moralmente, socialmente pues te han dicho todo el tiempo que está mal, ¿no? Entonces todavía se enfrentan con estas asociaciones que tienen de verdad muchísimo dinero y que están pues tratando de que las mujeres se sientan culpables y en ese sentido pues desistan de interrumpir su embarazo. También hay una parte importante que yo considero que el trabajo social es uno de nuestros espacios que está muy abandonado o totalmente abandonado y que tendría que ser importante retomar, que es el seguimiento clínico. A estas mujeres lo que hacen es que se les da tratamiento, tómate esas pastillas, póntela abajo de la lengua, sublingual, lo que sea, y en 24 horas, no sé, tómate la otra y ya de ahí, si se te complica, si tienes alguna situación o demás, esa ya es una situación que te corresponde a ti y a la persona que te esté acompañando, ¿no? Entonces esa es otra situación que yo veo que sería un reto para el sector salud y bueno, obviamente para el trabajo social. El miedo de las mujeres, decía, ¿no? A morirse, a tener alguna secuela por esta intervención, el miedo que se genera a partir de lo que nos dicen estas personas que están afuera de los centros de salud de los hospitales. Incluso en la misma página que yo les dejé aquí el link, nos dice, la misma institución te dice que no hagas caso a ninguna persona que se encuentre fuera de la clínica o del hospital que te está atendiendo porque no pertenecen a la institución. Decía, las mujeres abortamos, sea legal o no. Acá el debate son las condiciones en las que lo hacemos, la clase y sobre todo esta situación de desventaja que tenemos como mujeres. Decíamos las principales, en las estadísticas que manejaban, las principales personas que se acercan son adolescentes. Entonces también estaríamos hablando efectivamente de estos agresores o de estos ¿cómo se les llama? Se me fue la palabra. De estos hombres que están como, pues que son mayores de edad y agarran a chavitas y las enamoran y las engañan, ¿no? Depredadores. Entonces es importante tener en esta situación porque muchas veces lo que hacen es que es que el embarazo en adolescentes, que las chicas pues ya no se usan condón, entonces también hay una parte ahí de estigmatización a las adolescentes, ¿no? Principalmente a las mujeres. Y bueno, algo que también quisiera mencionar, porque me parece también importante y que también lo mencionaban las compañeras, pero que estaríamos hablando, una cosa es la legalización del aborto y otra cosa es la despenalización del aborto. Entonces, cuando hablamos de legalización, es lo que se está haciendo. Se legaliza que hasta las 12 semanas se puede interrumpir un embarazo. Sin embargo, si hablaríamos de despenalización del embarazo, del aborto, la despenalización del aborto, estaríamos hablando de que sería bajo nuestras propias reglas, es decir, no habría es decir, si pasan 12 semanas yo puedo seguir abortando, si yo decido bajo qué condiciones o qué circunstancias se haría ese aborto. Entonces, a veces, sobre todo en la parte legal, este tipo de situaciones de lenguaje es importante. Se estaría buscando la despenalización del aborto en todo el país para que justo no tuviera que esperarse hasta las 12 semanas, o más bien que no nada más fueran las 12 semanas, sino
que pudiéramos hacerlo en el momento en que nosotros estemos, por ejemplo, nos enteremos de que estamos embarazadas, porque efectivamente pasa que lo que decían, hay mujeres que no menstruamos, hay mujeres que a lo mejor están en un método anticonceptivo que ya no menstruan, ¿no? Por ejemplo, o que tienen problemas de miomas, ¿no? De quistes. Todo eso hace que nuestro ciclo menstrual obviamente se desequilibre, y hay mujeres que podemos pasar 3-4 meses sin tener una menstruación, ¿no? O cuando vamos iniciando con la menstruación. Entonces son muchos elementos que no se toman en cuenta, que no se consideran, y que hacen una reflexión simple o muy por encima de la situación. Sí, por favor, ya para terminar. Bueno, ya nada más para terminar, no quisiera dejar pasar esta parte que vengo yo trabajando desde la maestría, que es el trabajo social feminista. Considero que esa es una de las herramientas, o de una parte, ¿cómo decirlo? Sí, una postura política, ético-política, ideológica que nos permite a las mujeres, en este caso a las trabajadoras sociales, a las nuevas generaciones como son ustedes, tener una herramienta también teórica de hacia dónde podemos ir, cómo tendríamos que ser. Y bueno, aquí lo que yo busco y considero que es la importancia de fortalecer el rol de la trabajadora social en el primer nivel de atención a la salud, porque es donde yo me encuentro. Sin embargo, es fortalecerlo en todos los espacios, en el área académica, en el área de reclusorios, ¿no? En el área educativa, en todos los espacios donde estemos trabajo social. La perspectiva feminista nos permitirá pues dar esta atención, ¿sí?, que nos solicitan estas mujeres, mirando desde una perspectiva que nos permita entender y comprender los diferentes contextos y dinámicas en las que las mujeres, en las que se atienden, ¿no? Accediendo a ellas de una manera más empática, más vertical, y sobre todo con muchísima basada en derechos humanos y con muchísimo respeto, porque a veces también, repito, utilizamos muchísimo, y eso pasa muchísimo en las instituciones y de gobierno aún más, ¿no?, cuando hablamos desde una jerarquía. Importante, ya para terminar, que rescatar y repensar la organización del sistema patriarcal y la complejidad social en una sociedad que oprime a las mujeres tanto en planos materiales como simbólicos. Es decir, sabemos y entendemos que desde el sistema patriarcal y desde el capitalismo, las mujeres somos estas reproductoras, ¿no? Entonces, el tener hijos nos mantiene con una situación de desventaja, pero también en la parte simbólica de no poder decidir, no saber qué hacer con nuestro cuerpo y con lo que queremos hacer con él. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ana Lilia. Bueno, pues realmente el hablar de estos temas nos puede llevar muchísimo tiempo. Se han puesto muchas cuestiones sobre la mesa. Por cuestiones, ahora sí, logísticas, vamos a proceder al cierre del evento, pero con una aportación muy importante, que es que afortunadamente, y en esta articulación de las prácticas, pues cada uno, en este caso el profesor Marco, el profesor Oscar, en mi caso, estamos en contacto directo con las expertas invitadas para que justamente esta reflexión nos la podamos llevar a casa, podamos formular preguntas y las podamos compartir, y las podamos también socializar en nuestros grupos que tenemos de práctica. Yo les agradezco mucho su atención, y lo más importante, retomando la participación de la licenciada Ana Lilia para el cierre del evento, pues el papel del trabajador social, ¿no? Nos plantea la perspectiva de género, pero nos plantea además el trabajo social feminista, cómo hablar no únicamente del ámbito jurídico, de lo legislativo, dentro de la política pública, la posibilidad de incidencia de los movimientos sociales, la posibilidad de que cuando ya existe una política pública, existan las estrategias que permitan no solamente que estén en norma, en papel, publicado en los diarios oficiales de la Federación, sino que también se habla del acceso y el ejercicio de los derechos, ¿no? La importancia de esta mirada también desde lo simbólico, desde los significados, y que el ILE tiene muchos aciertos, también muchos retos,
y entre ellos es que no se considere como un servicio de salud pública que sea la excepción, un servicio de salud pública que implique cualquier otro servicio, como cuando me enfermo de la garganta, ¿no? Les agradezco muchísimo a nuestras invitadas y vamos a proceder a la entrega del agradecimiento por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Le voy a dar lectura al agradecimiento. Otorgan el presente Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, otorgan el presente agradecimiento a Marta Juárez Pérez por su participación como ponente en el foro Reflexiones respecto al 15 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo en la Ciudad de México, realizado el 26 de abril del 2022 por Mi Raza Hablará el Espíritu, Ciudad Universitaria, abril del 2022. Firma la licenciada María Eunice García Zúñiga, secretaria académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. De la misma manera, para Ingrid Rebaños Guerrero, y para si tiene algo de folder, Ana Lilia Lara López. Muchísimas gracias. A la maestra Carmen Casarratia, al equipo del Departamento de Prácticas, el maestro Hugo Flores, la licenciada Imelda Manso, la maestra Claudia Álvarez. Realmente ustedes ven este evento, todo lo que hay detrás, y vamos a seguir haciendo eventos para que ustedes puedan participar. Muchas gracias.